A lo que vinimos. Fantasmagoría. Magia, terror, mito y ciencia. De Ramón Mairata. Este es un libro, es un ensayo, una historia, que a mí me ha gustado mucho y le disfruta mucho. Y a veces cuando un libro te gusta tanto, tienes tendencia a la exageración. Es posible que a lo mejor lleva, sobre todo, a dejarse llevar por el entusiasmo. Y entonces, pues bueno, a lo mejor dices, bueno, para no dejarme llevar por el entusiasmo, voy a controlarme un poco. Entonces, a veces estas reseñas que quieres que estén a la altura del libro que has leído, pues es posible que no lo consiga uno, pero bueno, lo vamos a intentar. Apelando al subtítulo, claro, ¿qué es el libro? El libro, pues yo creo que es la trayectoria, no es una historia de la magia, pero sí es la trayectoria de la magia unida a la ciencia, porque hay mucho de magia, mucho de ciencia, y el mito, claro, que está en el origen de todo esto, de la magia y de la ciencia, y que además el mito nos va a acompañar siempre, y es gracias al mito, tanto antes, y cuando me refiero antes, me refiero pues ya al hombre primitivo, al hombre de las cavernas. Hasta ahora el mito sigue estando en nosotros y nos acompaña y hace posible la magia y también pues la ciencia. Del mito pueden nacer la magia y la ciencia. Lo del terror, pues es que, claro, unido magia y ciencia, podemos llegar a escenas, a lo que es la fantasmagoría, que tiene un sentido terrorífico, y no solo eso, sino este ilusionismo, esta ciencia y tal, pues también puede tener aspectos desde nuestro desconocimiento, pues terrorífico. De ahí que habla del terror, y además el libro lo vamos a entender rápido porque cita al terror. No es que empieza en el siglo XVIII, pero evidentemente se remonta. El primer capítulo nos va a hablar del siglo XVIII, porque va a ser una, vamos a decirlo así, introducción a la fantasmagoría, que se desarrolla en ese siglo. Pero realmente el libro se remonta, empieza en las representaciones que se dan en las cavernas, en el hombre primitivo, que ya estos animales que dibujaba, algunos también con un cierto realismo, otros más abstractos, ¿no? ¿Qué sentido tenían? Si tenían un sentido mágico, que posiblemente religioso, en fin, esta polémica que siempre hay de qué sentido tenían, y además que lo hicieran en estas cavernas con escasa luz, en fin, que esto, claro, ahí está el inicio de todo. Va haciendo un recorrido a lo largo de los siglos. El mito de la caverna de Platón, diríamos que prácticamente resume lo que es el tema del libro. Diríamos que en este mito está resumido prácticamente lo que vamos a ir viendo a lo largo de todas estas páginas. Y bueno, para mí los dos siglos quizás más importantes del desarrollo de esto, de la magia, de la ciencia, pues va a ser el siglo XVIII y luego ya el siglo XIX, y termina el libro justamente con el inicio de la fotografía y el cinematógrafo, que ahí ya acaba, ¿no? Ya ahí entramos en otra dimensión, digámoslo así. Ahí se termina, finales del siglo XIX, principios más o menos del XX. Nos va a contar, pues, cómo la magia, esta magia religiosa, ceremonial, se va a ir convirtiendo en una magia espectáculo. Es lo que entendemos que es el ilusionismo, pero esta trayectoria, cómo se va dando y qué unión o qué fusión tiene con la ciencia.
aparatos, utensilios o como los queramos llamar, que están en la magia y en la ciencia. Pues nos va a hablar, por ejemplo, del teatro de sombras. Por eso decíamos, lo del mito de la caverna de Platón va a estar presente. El teatro de sombras, la cámara oscura, la linterna mágica, la animación de imágenes, ¿no? Cómo se va dando este desarrollo, cómo se va desarrollando y se va usando en la magia, que posiblemente esto ya lo usaban dentro de la tecnología que podían tener los antiguos sacerdotes, chamanes, en fin, los sacerdotes griegos, las pitonisas, pues usaban estas voces, estos ya tenían un cierto conocimiento, esto que para el pueblo ya no era magia, pero que ellos tenían un conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Y este tipo de, vamos a llamarlo, tecnología, que acabamos de citar, esto de la cámara oscura, la linterna mágica y tal, cómo se iba usando. Pero como a la vez que esto iba unido con el desarrollo de la ciencia, porque la ciencia, claro, a medida que se iba desarrollando, que para el espectador muchos de estos adelantos científicos que se les podía mostrar, pues era sorprendente, era prácticamente magia. Aquello que dijo, no sé si era Arthur C. Clarke o tal, de la ciencia, la magia, ¿no? Lo que creemos que es magia, lo que puede ser ciencia, o todo aquello que no es ciencia es magia. En fin, no recuerdo muy bien la frase que empleo, pero bueno, estos utensilios que se van a desarrollar científicamente y que curiosamente también se van a mostrar. Existen una especie de espectáculos de la razón, que se podían llamar así, unos gabinetes de física, también se llamaba, donde la ciencia era hacedora de prodigios. Y esto lo mostraban ciertos científicos, que pues, algunos estaban muy cerca de ser magos, pero sobre todo en los salones de la alta burguesía, de la aristocracia, había científicos de estos que no querían que se les confundiera con los magos, porque muchos de estos trucos o tecnología era también empleada por los magos y era desarrollada por los magos. Y había científicos que, ya Dios, los espectáculos para mostrar su ciencia estaban muy cerca de un espectáculo de magia, pero ellos no querían. Había otros que no les importaba, incluso, pues bueno, si a lo mejor eso les permitía tener unos ingresos, pues mejor, ¿no? También en este desarrollo de estos aparatos estaban los autómatas. Los autómatas que en un momento dado tuvieron una cierta celebridad. Uno de los autómatas que cita el libro se convirtió en muy famoso y recorrió las cortes europeas, era el turco ajedrecista, que era un autómata que jugaba al ajedrez. Bueno, ahí no lo explica cómo funcionaba el mecanismo, pero el caso es que tuvo fue muy célebre. Evidentemente, al hablarnos de ciencia y magia, claro, y estar unida, pues nos va a hablar pues del desarrollo de la óptica, porque claro, el desarrollo de la óptica se desarrollaba en la ciencia, pero se podía aplicar a la magia, al desarrollo de la óptica, de la física, también de la química. Se iba a desarrollar, se contaban ciertos productos que podían servir para hacer pues trucos de la luz, el estudio de la luz, de los espejos, etc. Todo este desarrollo que va a influir tanto en la ciencia como en la magia nos lo va a ir contando. Y la magia poco a poco se va a ir desarrollando, va a ir pasando de ser un espectáculo. La magia, me refiero a la magia espectáculo, la magia ilusionista, vamos a decirlo así, para entendernos. Cómo se va a ir despegando de un concepto, si quieres, religioso, mítico, ceremonial, etcétera, cómo se va a ir desarrollando lo que es el ilusionismo, la magia espectáculo, y cómo existía una especie de, vamos a llamarlos, magos trovadores o trovadores magos que recorrían los pueblos, que iban enseñando su magia, hacían sus trucos por las ferias de los pueblos. Cómo esto se va a ir desarrollando
va a ir pasando, bueno, también a los salones pues de los burgueses, y también va a ir pasando, pero digamos, de la calle al teatro. Y bueno, al teatro popular, más adelante será los cabarets, en fin, y luego se va a ir creando el gran espectáculo de la magia. Como esto se va a ir, ya decíamos, desarrollando este gran espectáculo de la magia, que es pues lo que un poco conocemos hoy. Influye también mucho esto de la magia pues en el espiritismo, en estas doctrinas espiritistas que se dieron en el siglo XIX, en el ocultismo, en el hermetismo, va a tener una influencia grande, en la masonería, que ciertos ritos masónicos también se usaban trucos de este tipo para realizar estos ritos masónicos. Tiene la fantasmagoría, que es bueno, vamos a ver lo que es, para no explicarlo, vamos a ir descubriendo, tiene un gran desarrollo en el siglo XVIII. Bueno, esto, claro, en el espiritismo clarísimamente, porque mira, en el siglo XVIII, por ejemplo, nos vamos a encontrar, aparte de imágenes voladoras, lo que ya podríamos llamar las máscaras ajusticiadas, que era a los muertos ajusticiados en la Revolución Francesa, a algunos de ellos se le hacían máscaras mortuorias, sobre todo a los más conocidos y famosos, ¿no? Y estas máscaras luego servían para espectáculos de teatro, espectáculos de fantasmagoría, es decir, aparecían los espectros, aparecía el fantasma que era reconocido ante el pueblo, ¿no? Que esto, claro, aquí es cuando empezamos a ver la dimensión del terror. Ya no solo va a ser estos espectros, sino más adelante también van a aparecer fantasmas, espectros, muertos, el retorno de los muertos, incluso conocidos o familiares de algunos de los que estaban allí presenciando estos espectáculos. Espectáculos, por cierto, normalmente el teatro se veía a luz, con luz, o sea, pero estos espectáculos la luz se reducía, incluso a veces podía llegar casi a solo estar la luz del escenario, con lo cual te daba una sensación como estar metido pues prácticamente dentro de un sarcófago, como si estuviera en un sarcófago, viendo delante un espectro que se aparecía, que se movía, también las cabezas parlantes. Toda esta serie de espectáculos nos lo va a ir recogiendo, ¿no? Nos va a hablar de la importancia que también va a tener la literatura en el desarrollo. No se sabe muy bien si la literatura en el desarrollo de estos espectáculos o estos espectáculos influyeron en la literatura. Bueno, tiene un capítulo que le dedica al Quijote porque considera, y hay que nombrarlo porque, bueno, no un capítulo, pero sí bastantes páginas que los dedica al análisis, porque considera que ya el Quijote era una novela donde estaba plagado de magia, hechicería, y es cierto, o sea, según lo va leyendo, uno que ha leído el Quijote, pues se da cuenta que incluso máquinas de este tipo, incluso, si se quiere, hasta autómatas o supuestos autómatas, etc. Todo eso aparece ya en el Quijote. Pero la importancia mayor de este tipo de espectáculos y la influencia mayor la va a tener en la literatura gótica. La literatura gótica, de terror gótico también, pues si queremos ya señalarlo más expresamente, que es una reacción, ya lo sabemos, pues al siglo de las luces, a la razón, es esa reacción a lo que sucede en el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, o más o menos a la par. Hay esa reacción, claro, es todo este mundo misterioso, mágico, puede ser de subterráneo, sobrenatural, que se muestra esto, pues también va a tener reflejo o va a desarrollar este tipo de se va a tener reflejo en este tipo de literatura o va a influir en este tipo de literatura. Y este tipo de literatura posiblemente también influya en el desarrollo
de estos nuevos espectáculos. Muy posiblemente, o sea, con lo cual también de la literatura, bueno, muy posiblemente, seguro, claro, con lo cual también nos va a hablar de la literatura. De la pintura nos hablará de las pinturas negras de Goya, que tiene mucho que ver con todo esto. Nos va a contar también, cada capítulo pues tiene unos protagonistas. Los maestros de la fantasmagoría nos los va a contar cuando llegue el turno a las fantasmagorías, que ya digo, es el fin de todo un desarrollo, el fin de un camino. Pero nos va a hablar también pues, de ciertas personalidades muy atractivas, de científicos, de ilusionistas, de inventores, de empresarios, de filósofos, de mediums, porque ya digo que el espiritismo tuvo sobre el espiritismo en el siglo XIX, cuando aparecen estas doctrinas espíritas, tiene una gran influencia y eso dará paso pues a un tipo de magia en el que está no solo es la aparición de espectros, como decíamos antes, esto las mesas giratorias, los misterios de Isis, sino también esto puede dar origen a la evidencia, al mentalismo, a este tipo de magia también, ¿no? En fin, para no hacer más largo el vídeo, a mí el libro me ha fascinado, me ha gustado mucho, y para todos aquellos que quieran saber sobre el arte de hacer posible lo imposible, o que les guste el arte de hacer posible lo imposible, este libro es pues muy recomendable, es maravilloso. Fantasmagoría. Hasta otra, amigos.